Shalom, shalom. Nuestro estudio de semana lo encontramos en la parashá Vayeshev, que se traduce como "y se asentó", y se localiza en el libro de Bereshit o Génesis a partir del capítulo 37, verso 1 al capítulo 40, verso 23. En resumen, en este estudio se nos narra las crónicas de Jacob y su descendencia, los sueños de Yosef y el odio de sus hermanos, la visita de Yosef a sus hermanos, el intento de los hermanos de Yosef para matarlo. Rubén interviene para que esto no suceda y se decide venderlo a una caravana de mercaderes que se dirigen a Egipto. La mentira de los hijos de Jacob sobre el suceso de Yosef, la historia de Yudá y Tamar y su embarazo, Yosef en Egipto y la prueba con la mujer de Potifar, por el cual fue enviado a prisión, los sueños del panadero y copero del faraón y la interpretación de estos por parte de Yosef, entre más temas a la luz de la Torá. Y se asentó. Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. No es lo mismo habitar que peregrinar. La actitud de un peregrino es que no tiene una morada fija, siempre está de camino a otro lugar. Ahora, Jacob tiene el deseo de asentarse y dejar de ser peregrino. El Midrash nos dice que la razón por la cual decide habitar en Hebrón es porque tanto su abuelo Abraham y su padre Isaac habían acercado con éxito a mucha gente para servir a Hashem, y él quería continuar con esa obra de enseñanza a la gente, la verdad, y ponerlos bajo la protección de Hashem. La intención de Jacob era de disfrutar de los años que le quedaban en paz, pero Hashem no ve bien que un tzadik no esté satisfecho con la recompensa que le espera en el mundo por venir, que desea disfrutar de una vida tranquila aquí también. Por ello Hashem envía todos los acontecimientos no tan buenos que le sucedieron a Jacob en ese lugar. Aprendemos que es necesario tener luchas en esta vida para poder estar sanos espiritualmente. Cuando no hay conflictos y todo va bien, hay una tendencia de querer reposar y dormir espiritualmente. Los problemas y las luchas nos mantienen en alerta y nos obligan a buscar a Elohim en todo momento. Hebreos 5, 7 al 9 nos cita: y fue el Mashiach quien en los días de su carne ofreció oración y plegarias con fuerte clamor y lágrimas al que podría liberarlo de la muerte, y fue oído a causa del temor reverente que tenía hacia el Eterno, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser padre de eterna salvación para todos los que se sujetan a su autoridad. El verso 11 de nuestro estudio nos cita: y tuvieron celos de él sus hermanos, pero su padre meditó sobre este asunto. Y más adelante, en el verso 20, nos continúa diciendo: así que ahora vayamos y matémoslo, y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: una bestia salvaje lo devoró. Entonces veremos qué será de sus sueños. Primeramente podemos ver que en 10 de los hijos de Jacob entró en su corazón un sentimiento llamado celos, que se arraigó tanto dentro de ellos que después dio la pauta a otros sentimientos más fuertes que los llevó a desear la muerte de su hermano Yosef. ¿Qué son los celos? Estos son un sentimiento de inseguridad, ansiedad y rivalidad que surgen cuando creemos que alguien o algo que valoramos está siendo amenazado o reemplazado por otra persona. Y estos se pueden manifestar en diferentes formas. Celos de rivalidad, principalmente en las parejas, celos profesionales como la competencia en el trabajo, celos de atención relacionado con los hijos, como lo que sucedió con los hermanos de Yosef cuando vieron que su padre le ponía más atención a él que a ellos. Este tipo de sentimientos nos puede llevar a otro tipo de comportamiento o emisiones aún más negativas, como la ira, la inseguridad, la ansiedad, el aislamiento, temores, entre otros. La palabra en hebreo para celos es kiná y se deriva de la raíz hebrea kna, que se traduce como envidia, de donde proviene también la palabra Kenan o Canaán, lugar donde Jacob decide asentarse. Esta palabra de Canaán tiene el valor gemátrico de 156 en su valor natural. Comparte el mismo valor de la palabra Jacob.
y en el valor reducido nos da 12 y 3, mismo valor de la palabra Canaán. Eres tierra, Misbaej, altar y Rasha, malvado. Por lo que podemos entender que todo el acontecimiento que le sucedió a Yosef, el hijo de Jacob, fue por llegar a una tierra de envidia, donde se encontraban altares a otros dioses y donde prevalecía la maldad. El verso 2 del capítulo 37 nos cita al final: y traía a Yosef malos informes acerca de ellos a su padre. Yosef, un joven de 17 años, traía malos informes acerca de sus hermanos a su padre Jacob. Todo mal comportamiento que Yosef veía en sus hermanos, inmediatamente él se lo comentaba a su padre. Esa fue una de las causas por la cual terminaron odiando a Yosef. Si bien Yosef era sincero en comunicarle todos los errores de sus hermanos a su padre, igualmente era culpable, ya que debió haberles otorgado el beneficio de la duda, sin que él sacara su propia conclusión antes de tiempo. En el judaísmo, el hablar mal de los demás se conoce como lashon hara, lengua mala, y se refiere al acto de hablar despectivamente de otras personas. Se considera un pecado dentro de la ley judía. Se considera que una expresión es lashon hara cuando los argumentos son verdaderos, incluso desconocidos públicamente, y no se busca intención de reparar una situación negativa. Constituye el mismo pecado independientemente del medio utilizado: comunicación cara a cara, reuniones, redes sociales, mensajes, teléfono o correo electrónico. Por otro lado, se llama motzi shemar, el acto de difamar a otra persona utilizando mentiras, y consiste en un pecado más grave que el de la lashon hara. Los chismes reciben el nombre de rejulot y están también prohibidos por la ley judía. ¿Qué se considera la lashon hara? Todo comentario que transmite alguna información negativa de cualquier índole sobre nuestro compañero será considerado lashon hara y será prohibido mencionarlo, ya que eso puede provocar algún perjuicio de cualquier tipo o por lo menos una mala imagen. Lo que llevó a Yosef a actuar de esta manera fue su inmadurez. El Midrash nos dice que Yosef siempre se andaba arreglando el cabello y trataba de vestirse diferente a los demás. Se nos enseña que Yosef era el hijo favorito de Jacob, por encima de sus hermanos, tanto que le hizo solo a él una vestimenta especial, con mangas largas y de colores. Las mangas largas representan que Yosef quedaba exento de todo trabajo forzoso. Todo esto provocó que Yosef se enalteciera y se sentía con la autoridad de informar a su padre de todo lo que sus hermanos hacían incorrectamente, algo que está mal visto en la Torá y que sabemos que se le llama lashon hara, lengua mala, el pecado más difícil de contener, ya que no solo es decir cosas malas que sean verdad, sino decir cosas buenas que también sean verdad. Esto provocó que sus hermanos fueran muy hostiles con Yosef, se llenaron de celo para después conspirar en su contra e intentar quitarle la vida. La Torá nos dice que Yosef es enviado por su padre para que viera qué es lo que sus hermanos hacían y cómo se encontraban tanto ellos como el rebaño. Cuando ellos vieron que Yosef iba a donde se encontraba, ellos dijeron: matémoslo y arrojémoslo a un pozo, y digamos que una bestia salvaje lo devoró. El odio y el rechazo de sus hermanos ya se había alojado en sus corazones. Ahora, tengamos cuidado cuando leemos esta parashat, porque en realidad solo 2 de los 10 hermanos de Yosef, que fueron Simeón y Leví, quienes hablaron para decir matémoslo. Los mismos autores de la venganza de Dina, su hermana, a ser violada por el príncipe de Siquem. Pero a pesar de que solo fueron 2 los incitadores de maldad, los demás guardaron silencio, se quedaron callados. Y se nos enseña que el que guarda silencio cuando se trama la muerte de un hermano se vuelve cómplice con agravante. Por eso, solo Judá es quien interviene para que no le den muerte y sugiere que es mejor venderlo. Vemos que él estaba buscando una forma de salvar la vida de Yosef y de esta forma ya no sería causante de tantos celos y odio por los demás hermanos.
Podemos ver que en este momento se encontraba un sinfín de emociones entre ellos y todas estas relacionadas con el miedo, los celos, la envidia, la venganza, el resentimiento, etc. Un mix de emociones, donde los celos y la envidia son factores que pueden causar que una persona pierda la cabeza y hacer actos sin pensar, ya que están cargados de negatividad muy poderosa que pueden influir a provocar la muerte de otra persona. Ahora, los celos surgen equivocadamente cuando uno crea que está siendo tratado injustamente, por ejemplo, el bullying. Este tipo de agresión causa que al que se le está haciendo se sienta maltratado, llevándolo a tomar decisiones incorrectas de venganza. Es por eso que toma un rifle y puede entrar a una escuela, a un área de trabajo o incluso a un lugar religioso y matar a quien se le ponga enfrente. Cuando una persona se siente superior a los demás y las trata con humillación porque le tiene envidia, no le importa si es público o a solas, todo esto trae graves consecuencias con finales muy trágicos. Cuando estamos estudiando Torah y nos encontramos con este tipo de situaciones, tenemos que reflexionar y preguntarnos cómo estamos en esa área de las emociones de los celos, envidias, miedos en nuestra vida. ¿Alguna ocasión hemos sentido envidia por algo o alguien? ¿Estamos pasando ahora mismo por estos sentimientos que nos están robando el sueño? Los hermanos de Yosef se llenaron de todos estos sentimientos negativos porque vieron a Yosef como una amenaza en su vida. Cuando los celos, el miedo, la envidia, la desconfianza surgen en una persona, ya sea en la familia de sangre o en la familia de cualquier campamento, las cosas se pueden complicar y de no arreglarlas a tiempo, de erradicar esas fuerzas negativas que tienen el poder de llevarnos a actos no gratos ante los ojos de Hashem, podemos tener problemas. Existe una y única solución para poder erradicar este mal de nuestras vidas y se llama perdón. Todos esos sentimientos negativos que marcaron nuestra relación con los demás solo pueden sanarse cuando realmente llegamos a perdonar. Colosenses 3:13 nos cita, soportando los unos a los otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que verdaderamente Hashem nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Nuestro estudio nos enseña que Hashem nos ha hecho con capacidades de corregir, de hacer teshuvá, arrepentirnos y rectificar nuestros errores. Cuando una persona decide corregir sus acciones negativas, puede pasar de la oscuridad a la luz, del caos a la paz. Esta historia de Yosef es una lección de superación para poder transformar experiencias dolorosas en superaciones personales. En el momento que nos damos cuenta cuál es la capacidad que Hashem nos ha dado para un crecimiento espiritual, ahí es cuando tenemos que actuar. Esto es posible a través de la única forma que no solo tranquiliza el dolor por un corto tiempo, sino que realmente sana nuestras relaciones, y esto es a través del perdón. No existe otra forma de erradicar esos sentimientos negativos en nuestro corazón si no podemos perdonar a aquel que nos ha causado tanto daño. Todos estamos expuestos a enfrentar circunstancias en las cuales estos sentimientos negativos nos hagan ver realmente dónde estamos parados como hijos de Hashem. Y en cuestión de segundos podemos pasar de lo espiritual a lo carnal. Pero en este parashat aprendemos algo más profundo. No solo la vida de Yosef, que tuvo que pasar mucho sufrimiento para poder llegar al encuentro con sus hermanos, y en lugar de decirles y reprocharles y vengarse por todo lo que le hicieron, los perdonó y los bendijo. Pero la vida de Mashiach ben Yosef es más grande que cualquier otra vida que haya existido, porque al igual que Yosef fue criticado, vendido, escupido, golpeado, torturado. La historia no nos cuenta todo lo que él pasó cuando él fue torturado. Se nos enseña que no solo fue un látigo trenzado de cuero, sino que este no estaba trenzado y contenía varias líneas de cueros que cada una tenía en la punta una especie de garra de metal que al contacto con la piel se incrustaba en ella, y al jalarla para separarla del cuero,
Esta desgarraba parte de la piel y carne de Yeshua. Pero aún así, él siguió como nos había enseñado, a ser manso y humildes de corazón. El profeta Elías nos dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante sus trasquiladores, ni siquiera abrió su boca, se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Yeshua HaMashiach, el Mesías sufriente, aquel que con todo esto solo abrió su boca para decir, Hashem, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el gran ejemplo del perdón, aquel que perdonó los pecados del hombre y que solamente cumplió obedientemente aquel propósito divino por el cual se hizo hombre. Filipenses 2, 7, 11 nos cita que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en un madero. Por lo cual Hashem también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en él se doblara toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesara que Yeshua Mashiach es el Adón. Se nos enseña que Yeshua se hizo hombre para demostrarnos y enseñarnos que cualquiera de nosotros como seres humanos podemos cumplir la Torá y podemos hacer la voluntad de Hashem. No importa la tentación, el maltrato, la traición o la circunstancia caótica en que estemos pasando, nada de eso es impedimento para poder cumplir el propósito de Hashem. Todo lo demás son excusas. Juan 14:12 nos cita, de cierto os digo, el que tiene emuná en mí, las obras que yo hago, también las hará, y mayores obras hará, porque yo me voy al Padre. Si Él nos está diciendo que mayores cosas podremos hacer, ¿cuál es el pretexto de no poder hacer la voluntad de Hashem y someter a ese instinto del mal que en todo momento es quien realmente somete nuestras vidas? Existirán momentos en que Hashem permita que en nuestra vida aparezcan personas que nos causen un sinfín de problemas. Personas no honestas, no transparentes, llenos de mentira, abusadores, golpeadores. Todas estas cosas injustas, incluso causadas por tus propios hermanos, no solo los de carne, sino de aquellos que se dicen ser temerosos de Hashem. La vida es extremadamente frágil y vulnerable. Ninguno de nosotros estamos exentos a correr riesgos y desafíos que tengamos que enfrentar. Enfermedades que de pronto brotan y son terminales, accidentes imprevistos. La vida nos puede cambiar en un instante. Es por eso que tenemos que aprovechar al máximo el tiempo restante que tenemos por delante. No sabemos cuánto tiempo Hashem permita que sigamos en este mundo físico. Puede ser un segundo, unos minutos, unas horas, unos días, meses, años, no sé, pero Hashem sí lo sabe. Este estudio nos enseña que personas entran y salen de nuestras vidas, ya sea porque nosotros lo permitimos o porque se dio una circunstancia inevitable. Eso nos demuestra la importancia de mostrar amor, aprecio y gratitud a todas aquellas personas que nos rodean mientras se encuentren cercanas a nosotros. Es por eso que es necesario que nos fortalezcamos en el amor y el respeto, ya que en esos momentos de oscuridad el amor puede perder la fuerza y desaparecer. Pero recordemos que incluso en la noche más oscura sabremos que viene una luz en el horizonte. Recordemos que Hashem no promete librarnos de las tormentas. Él promete caminar con nosotros en la tormenta. Y si es momento de trabajar en esas áreas de nuestra vida en las cuales aún existe el celo, el odio, el rencor, el enojo, la frustración y el temor, es ahora, porque en el momento que sentimos estas emociones, quizás ahí está el recurso que Hashem nos da para quitar de raíz todo esto que nos ha causado daño y nos sigue afectando. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia. Cada uno tenemos nuestras propias heridas. Es importante aceptar la realidad de nuestro sufrimiento, de nuestros propios errores.
No debemos ocultarlos, es mejor reconocerlos. José puso en práctica la estrategia del perdón. Ahora, ¿qué estrategia pondremos nosotros? ¿La de los celos que nos llevan a maquinar cosas negativas o la del amor que nos lleva al perdón sin importar el daño que nos hayan causado? La decisión es personal. Si en ocasión no podemos llegar a perdonar a los demás, es porque quizá primeramente tenemos que perdonarnos nosotros mismos. Y una vez que nosotros nos perdonamos, entonces podremos perdonar a quien más daño nos ha causado. Baruch Hashem, que el Eterno bendiga sus vidas, que el Eterno haga brillar su presencia sobre ustedes y que el Eterno vuelva su rostro hacia ustedes y les dé su paz.